Hola a todos y todas, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de apoptosis correspondiente a la unidad número 18 y en este caso vamos a hacer la comparación de la misma con la necrosis. Tanto necrosis como apoptosis son muertes celulares. Ya vimos que la apoptosis era una muerte celular programada que dependía de la activación de genes y vamos a ver qué diferencia hay con la necrosis, que es cuando numerosas células vecinas, adjuntas, adyacentes, son sometidos a este proceso. Puede ser una extensión variable y se observa un proceso de desintegración, de ruptura de estas células. ¿Por qué? Porque hay una destrucción de la membrana celular y se vuelca el contenido de la célula al exterior. Estos elementos tóxicos, porque el tejido circundante lo reconoce como un elemento tóxico, provoca un proceso inflamatorio con mucho dolor, enrojecimiento, aumento del tamaño del lugar. Y en este caso también, si lo comparamos, en la necrosis el material cromatínico, o sea la cromatina, sufre una dispersión irregular, pero no hay fragmentación y ataque por endonucleasas como ocurría en la apoptosis. Y los agentes que generan o que causan este tipo de necrosis, este tipo de muerte, son tóxicos, traumáticos, hipóxicos. O sea, ¿qué quiere decir hipóxicos? Es cuando hay disminución de la afluencia de oxígeno al tejido o a la célula. Entonces observamos que estos tipos de causales siempre son patológicos. Y podemos comparar entonces en este gráfico qué ocurre en una necrosis y qué ocurre en una apoptosis. Arriba está la necrosis, en donde partimos de una célula normal, la cual, una vez que ocurre este agente patológico causal de la necrosis, produce primero una dilatación reversible de la célula, un aumento del tamaño de la misma, que se transforma en una dilatación irreversible con rupturas o cambios, mejor dicho, a nivel de la mitocondria. Todo este proceso lleva a que haya ruptura de la membrana. Al haber ruptura de la membrana se vuelca el contenido de la célula al exterior, lo que es reconocido como tóxico y produce una reacción inflamatoria. En el caso de la apoptosis, como vimos anteriormente, de la célula normal, por alguna vía extrínseca o intrínseca, se estimula la vía apoptótica. Se va a producir, en vez de la dilatación como en la necrosis, sino la compactación o condensación de la célula con fragmentación y cambios nucleares. Actúan las endonucleasas sobre la cromatina, la fragmentan toda. Puede haber una degradación de algunas organelas, pero la mitocondria siempre se encuentra intacta, preservada. Y luego de la condensación viene la fragmentación, la formación de estas vesículas apoptóticas que van a tener en su interior contenido citoplasmático y nuclear que ya está colapsado, pero siempre se mantiene intacta la membrana. Esto hace que no haya contenido celular que sea volcado al exterior de la célula. Entonces se forman los cuerpos apoptóticos con membranas intactas, los cuales son reconocidos por los macrófagos y estos realizan la digestión de estos cuerpos apoptóticos. Puede llegar a ocurrir que algún cuerpo apoptótico se rompa la membrana con salida del contenido del mismo al exterior y ahí sí podremos observar una necrosis secundaria. Una vez habiendo hecho esta diferencia entre necrosis y apoptosis, vamos a volver nuevamente a la apoptosis, a su regulación. Habíamos hablado de que participaban un complejo de proteínas citoplasmáticas. Estas proteínas citoplasmáticas en sí son enzimas proteasas, enzimas que van a actuar sobre proteínas para degradarlas, se denominan caspasas. Se han descrito cerca de 10 en el humano y van a actuar, como dije recién, sobre las proteínas degradándolas y van a actuar en forma de cascada, en forma irreversible, concluyendo con la formación de los cuerpos apoptóticos que van a ser estos captados por los macrófagos para ser degradados. Algunas de estas caspasas son iniciadoras del proceso apoptótico y otras van a ser efectoras del mismo. Estas efectoras van a actuar, por ejemplo, sobre endonucleasas, estimulándolas
para que produzcan la fragmentación del ADN. Y tienen que tener en cuenta que estas caspasas están siempre en forma inactiva en la célula, están como proenzimas o procaspasas. Y en algún momento, por alguna vía, van a activarse las mismas, que estas pueden ser por varios complejos moleculares. Y como decíamos recién, podrían ser por vías extrínsecas o vías intrínsecas. Acá vamos a ver ejemplos de cómo se puede estimular los mecanismos apoptóticos. Si tenemos la membrana celular, puede que se produzca en algún momento tipo un canal proteico denominado perforina, por la cual ingresan unas determinadas enzimas que se llaman granzimas, que van a actuar sobre caspasas, que van a estimular a las endonucleasas para que fragmenten el ADN. Puede ser que haya receptores de membranas que se unan con ligandos, como puede ser receptores Fas, receptores del factor de necrosis tumoral, y cuando se da la unión del receptor con el ligando correspondiente, estimulan el proceso apoptótico, y todos estos estímulos vienen del exterior de la célula. Pero hay también estímulos o vías de activación que provienen del nivel de la mitocondria. Se está en estudio a ver si puede llegar a haber alguna estimulación del retículo o aparato de Golgi o del núcleo, pero bueno, tanto los extrínsecos como los intrínsecos que vienen de mitocondria, fíjense en que actúan sobre diversas caspasas. Cuando se empiezan a activar estas caspasas, ya habíamos dicho que era una cascada enzimática que es irreversible, entonces ya se activó el proceso apoptótico y no se puede parar el mismo. Acá observamos una célula que también se le va a activar la apoptosis y podemos ver vías extrínsecas, como puede ser lesiones, como radiaciones, toxinas, radicales libres. Puede ser privación o ausencia de factores de crecimiento u hormonas que necesita la célula, y si estos no están presentes se van a activar este proceso apoptótico. La interacción, como hablábamos hoy, del receptor con algún ligando determinado, la acción de células T citotóxicas que produzcan perforinas y activen a granzimas. Todo esto activa caspasas de iniciación, las cuales, como en cascada, van a terminar activando caspasas de ejecución o efectores. Pero puede haber vías intrínsecas también a nivel de la mitocondria que estimulen las caspasas de efectoras o de ejecución, o a nivel del ADN se estimule el gen P53 que forma a la proteína P53, y si esta proteína, o sea, esto lo que hace es sondea que el ADN se encuentre bien. Si el ADN está muy dañado, esta P53 puede estimular el proceso apoptótico. Una vez que las caspasas de ejecución efectoras ya están activadas, van a actuar a nivel de, por ejemplo, del citoesqueleto desarmándolo, van a activar las endonucleasas que fragmentan el ADN, se van a ir formando las vesículas que se generan rodeadas por membrana plasmática. Recuerden que la membrana nunca se rompe, y se forman los cuerpos apoptóticos que van a ser reconocidos por los macrófagos, los cuales lo van a digerir. Y cuando hablamos de que todo este proceso se debe a activaciones de genes, se han estudiado diversos genes, principalmente en nematodos, y se hablan del gen CD3, CD4, que estimulan la apoptosis, y estos siempre se encuentran inhibidos o contrarrestados por el gen CD9. Entonces, mientras el CD3 y el CD4 estén inhibidos por el CD9, la célula está viviendo feliz, como dice el dibujito acá. En cambio, si CD9 no inhibe más, desaparece, CD3 y 4 van a estimular el proceso apoptótico, la decisión de morir de la célula, entra en apoptosis, se van a producir las vesículas apoptóticas, va a ser reconocido por el macrófago que lo va a fagocitar y lo va a degradar. En el caso de los mamíferos se han visto proteínas equivalentes formadas por genes que desactivan. Por ejemplo, se habla que la caspasa 1 es equivalente a la proteína producida por el CD3, y se habla de una proteína, la BCL2, que es equivalente a la proteína producida por el CD9. No se ha encontrado todavía el equivalente de la proteína formada por la CD4. Y bueno, obviamente, como les nombré anteriormente, también la P53, esta proteína que
Está producida por el gen supresor de los tumores que estabiliza la célula en G1, controla la existencia de daño del ADN y si hay mucho daño o hay daño grave, esta proteína P53 desencadena el proceso de apoptosis, llevando a todo esto que les expliqué recién. Espero que hayan quedado claros los contenidos, tanto de apoptosis como de necrosis, en el video anterior y en este video. Si tienen alguna duda, saben cómo comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias por haberme escuchado.